Hey, buenas tardes, chicas. Muchas gracias por aceptar mi invitación a mi club de lectura sobre el retrato de Dorian Gray. Pero antes de empezar, ¿por qué no nos presentamos? Bueno, muchachos, yo me llamo Sara y vengo de Bogotá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y es un placer conocernos. Hola, mi nombre es Isabela, vengo de Río Negro y estoy muy emocionada de estar acá. Bueno, hola, mi nombre es Nicole, tengo 16 años y para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y con ustedes también. Así que esperemos que disfrutemos de este ratico. Bueno, encantado de conocerlas. Pero si quieren, espero que hayan disfrutado mucho de la lectura del libro y las dejo para que socialicen el análisis que hicieron. Bueno, muchachas, pues yo me compré este libro que es de la editorial Planeta y es en pasta dura y contiene 277 páginas. Además, me tomé el tiempo de investigar del autor, que se llama Oscar Wilde, que nació el 16 de octubre en 1854, hizo sus estudios en el Trinity College desde 1871 hasta 1874 y después se pasó a Magdalen College, que estudió 4 años. Y en esa trayectoria de sus estudios universitarios, que duró 7 años, ganó mucha popularidad en Londres. ¿Sabes? Me parece muy raro de que Oscar Wilde haya agarrado fama de manera tan lenta, sabiendo que su obra es tan fantástica. Imagínense en que esta obra comienza en una conversación entre Basil Hallward y Lord Henry, quienes estaban teniendo una conversación acerca de la perfección y la belleza de Dorian Gray, el reciente modelo de Basil. A Lord Henry le parece este hombre muy interesante, puesto que su belleza no se la había visto a ninguna persona. Por lo cual le dice a Basil que si se lo puede presentar, algo que Basil no estaba muy contento que digamos, porque sabía que Lord Henry era una persona muy perniciosa. Bueno, para los que no sepan, perniciosa es una persona o una cosa que es perjudicial o dañina gradualmente. Ellos continuaron su conversación hasta que más tarde llegó Lord Henry al estudio de Basil Hallward, quien conoció a Lord Henry y lo introdujo rápidamente al mundo del hedonismo. El hedonismo se refiere a que es buscar una forma de vida a través del placer, independientemente si es bueno o es malo. Y Dorian le pareció esto muy interesante, puesto que nunca había visto una persona con ese estilo de gustos hacia ese estilo de vida. Basil los miraba muy celoso, puesto que no le gustaba que Dorian se relacionara mucho con este hombre. Con el paso del tiempo, Dorian empezó a tener como a vivir su vida en base a estas creencias y se enamora de una chica llamada Silvani. Esta chica era una mujer muy bella, amante al teatro y que cautivó mucho a Dorian. Él decide comprometerse con ella y le comenta a sus amigos que se va a casar con esta mujer. Pero los amigos de Dorian no están muy contentos con eso, puesto que ellos decían que era algo muy repentino. Y Dorian los convence de ir hacia el lugar donde ella interpretaba a Julieta, pero lo que vieron para ellos no fue nada de su gusto, puesto que ella había realizado una de las peores interpretaciones de su vida, algo que dejó a Dorian demasiado triste, decepcionado y furioso. Y le fue a reclamar y la trató súper mal, le dijo que era una chica súper tonta, una chica que no valía la pena y que todo el amor que sentía por ella se había acabado, algo que la dejó marcada y muy triste. Él se fue para su casa y le dijo, y vio en su retrato que su cara se transformaba en una cara maliciosa, una cara que reflejaba mucho sus pecados y su egocentrismo, por lo que él decidió esconder su retrato en el ático de su casa para que nadie descubriera su gran secreto. Al notar este cambio en su retrato, se dio cuenta de que hizo muy mal en tratar a esta chica de esta manera, pero ya era demasiado tarde, pues Ivane se había quitado la vida. Lord Henry convenció a Dorian de que esto no había sido su culpa y le regaló un libro amarillo que trataba acerca de creencias hedonistas y de sucesos
muy traumáticos, lo cual lo envenenó durante 18 años. Durante estos 18 años, Dorian se vio envuelto en escándalos en Londres y llegó ese rumor a los oídos del artista. Basil, como no veía a Dorian hace 18 años, fue hacia donde él a buscarlo y quería corroborar por él mismo si estos rumores eran verdaderos. Y aprovechando que ya se había reencontrado con Dorian, decidió preguntarle acerca de su retrato. Cuando Basil vio su retrato, entró en un estado trémulo. ¿Y qué es trémulo? Ay, yo sé que es trémulo. Trémulo es cuando algo o alguien está temblando mucho. Porque él no podía creer en lo que se había convertido su retrato. Su retrato se convirtió en un viejo tan feo. Pero obviamente pues más feo, aquí está un poquito más decente. Dorian, al ver que Basil había visto su retrato, él se sintió como con un resentimiento hacia el artista con respecto a que él consideraba que Basil con ese retrato le había arruinado la vida y se volvió un ser truculento. ¿Y qué es truculento? Truculento es algo que es muy violento, brutal o inquietante. Por lo que él atacó al artista y lo mató. A raíz de la muerte de Basil, Dorian presenta ciertas situaciones en su vida que lo llevan a caer en como un resentimiento hacia las consecuencias que él había hecho, hacia el arrepentimiento, hacia la decepción, el cansancio, por lo que decide terminar con la maldición del retrato, atacándolo con la misma arma con la que había asesinado a Basil Hallward. Algo que me parece muy interesante de esto es de que Dorian en el final del libro no cuentan como que Dorian se mató a sí mismo, sino que por la magia y la fantasía nosotras deducimos de que era que él clavó el cuchillo en el retrato y pues esa puñalada se le traspasó a él. Y también me parece algo muy interesante que esta obra fuera tan popular en Londres, puesto que es una ciudad muy seria y sobre todo muy culta. Pues Nico, para responderte eso, primero tenemos que contextualizarnos en el Londres del siglo XIX. Londres en el siglo XIX fue considerada la ciudad más grande del mundo y la capital en finanzas y comercio, además de que también fue nombrada la capital del Imperio Británico, y algunos hechos importantes que pasaron en esta época fue la Revolución Industrial y las reformas sociales, políticas y económicas. Bueno, para responderte a lo que tú dijiste, que a pesar de que Londres era una ciudad tan culta y tan seria, y esta obra había sido muy popular, pues es porque, o sea, se tenían muchas creencias anteriores, entonces esas creencias se fueron arrastrando a esa época y quedaron pues bien marcadas en la literatura. Pero niñas, fíjense que no solo está basado como en la magia y en la fantasía, sino que también Oscar Wilde era tan culto que supo cómo introducir a personajes tan importantes de la historia como Miguel Ángel, que pintó la Basílica de San Pedro o hizo el David, a Shakespeare, un gran dramaturgo inglés que escribió obras tan importantes como Hamlet o Romeo y Julieta. También Beethoven, un gran pianista alemán que compuso la Oda a la Alegría. También nombró a el gran gobernador Luis XVI de Francia. También supo introducir a otros pianistas tales como Chopin y Schubert, pero miren que tampoco solo eso, sino que también tuvo el ingenio y la capacidad de contar 18 años de la vida de Dorian, desde sus 20 a sus 38 años, en un libro que cuenta con 20 capítulos, que está narrado a través de monólogos, de diálogos, de cartas, de citaciones y entre muchas otras cosas más. También hay que recalcar que supo retratar muy bien el Inglaterra, más específicamente el Londres de esa época, del siglo XIX,
junto con la casa de Basil o con la casa de Dorian o sus diferentes calles y lugares, parques, al igual que el teatro en donde Dorian conoció a Sybil. Y también fue tanto su ingenio que miren que supo cómo utilizar a un narrador omnisciente en tercera persona para contarnos esta gran historia. A veces que nos contaba su pasado, saltaba al pasado de repente y nos contaba hechos específicos y que influían en la historia pues, que nos estaba contando. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Mariana, pero ¿alguna de ustedes me podría decir cuáles son los temas principales que se tocan en la obra? Sí, yo te los puedo decir. Listo. Bueno, como primer tema tenemos el arte. El arte se evidencia en la historia cuando Basil retrata a Dorian y este le regala pues ese retrato a Dorian y Dorian siente cierta obsesión por ese retrato. Además de que el arte en el siglo XIX tuvo una evolución en cuanto a cómo se estilizaban sus obras. También tenemos el hedonismo, que Dorian siempre estaba en la búsqueda de su placer, sin importar si le hacía daño a alguien más o las consecuencias que tuvieran estos actos. También nos hablan de las malas influencias, que en este caso sería Lord Henry hacia Dorian, ya que él le infundió la idea de que tenía que buscar su placer, su felicidad y su satisfacción por encima de lo que fuera y del que sea. Y también nos hablaban de la vanidad y la belleza. Pues Dorian lo retrataban como un hombre muy bello y muy hermoso y que estaba obsesionado por su apariencia física. Y pues también dicen que él era un hombre pues sumamente vanidoso. Ya que estás hablando de la belleza, me acordé de una frase que decía, era tan tímida, tan encantadora, que se encontraba en la página 74 y es una anáfora. Ay, sí, pues yo tengo una mejor. Yo tengo una símil espectacular que dice: una cigarra chirrió en un muro y como un hilo azul pasó una libélula larga y delgada, que está en la página 15. Y a eso le llamas espectacular. ¿Qué tal de el hiperbatón que encontré en la página 26 que dice el martes último? Ay, Mariana, ¿qué es eso tan aburrido? No, vea, hay una metáfora que dice que nos llenamos la cabeza de basura, que está en la página 22. Pero ustedes que están diciendo, eso todo aburrido, ustedes lo que necesitan es algo picante. Sus besos queman de nuevo en su boca, que se encuentra en la página 84 y es una hipérbole. Ah, pues yo tengo una onomatopeya muy bacana que es tic-tac en la página 63. No, pero ¿y ustedes qué opinan de esta tan magnífica personificación en la página 35? Las palabras brotan contra su voluntad. O sea, esa sí es mucho mejor que el resto. Bueno, ya paremos de hablar de figuras literarias y dejemos ese tema ya, que ya como que esta conversación se está tornando en una pelea. Bueno, yo les quería contar acerca de unos datos que yo encontré muy curiosos al yo investigar sobre el libro y sobre Oscar Wilde. Perdonen. Bueno, dejando de lado las figuras literarias y nuestra pequeña pelea por las figuras literarias, quería comenzar hablándoles de los personajes tan magníficos que nos presentó esta obra, tales como nuestro personaje principal, que fue Dorian Gray. Okay. He was extremely handsome, he with perfectly curved red lips, blue eyes full of candor, and a beautiful blonde curly hair. Dorian was a charming young man until he met Lord Henry, who greatly influenced him by his Hellenistic philosophy. His appearance reminds us the youthful until that beauty eventually faded, leading him into his demise. And Dorian represents vanity and regret. Another character in this book is Alan Campbell, that
He's a man who has a very severe appearance. He is quite pale, and his pallor is heightened by his black eyebrows and his black hair. Alan Campbell was a friend of Dorian for a very long period of time until Dorian sought him out to help to with the corpse of Basil Hallward. And after this, Alan was full of guilt and full of fault, so that ended up with the suicide of him. And Alan represents fault and anguish. Ahora, para las personas que no sepan inglés, como yo, les diré esto en español. Bueno, Dorian Gray era un joven muy hermoso, muy perfecto. Aprovechando que estás hablando de Dorian Gray, deberíamos cambiar a este viejito tan feo. ¿No les parece? Sí, Porque yo creo que a más de uno le gustó. sí, un papacito, ¿cierto que sí? Bueno, continúa entonces. Era un joven muy perfecto, muy hermoso. Tenía el pelo rubio y crespo. Tenía unos ojos azules muy profundos, muy bellos, al igual que unos labios rojos muy carnosos. Dorian era un chico muy encantador hasta que conoció a Lord Henry, que lo influenció y lo metió en el mundo de la filosofía hedonística. Esto hizo que él creyera que la belleza lo era todo, y terminó con su muerte debido a esta creencia que él tuvo y él creó gracias a Lord Henry. Y en este libro, pues Dorian representa el arrepentimiento y la vanidad. Alan Campbell, por otra parte, era un hombre de apariencia muy severa, era pálido, y esta palidez era resaltada con sus cejas negras y su pelo negro. Él era un gran amigo de Dorian en el pasado, hasta que se distanciaron debido a diferentes situaciones, porque cada uno se fue por su lado o con sus distintos gustos. Hasta que un día Dorian lo llama para que lo ayude con el cuerpo de Basil Hallward, que él había matado. Él al ayudarle a encubrir esto, se sumó en la culpa, se llenó de culpa, de angustia, y terminó cometiendo un acto muy violento hacia sí mismo. Se terminó quitando la vida en su laboratorio. En este libro, Alan Campbell representa la angustia y la culpa. Okay, Basil Hallward. His pictures are well marked and not hard, and his black hair is like wool. Basil was a very talented man. He was well known in London for his extraordinary paintings, and he was who introduced Dorian and Henry starring the plot of the book. He was the who realized for the beginning in change in his friend's personality thanks to Henry's influences. Basil in the history represents the passion. Sir Geoffrey. His physical appearance is not described, but it is the same that he was a danger man who was hiding and accidentally killed James Bunny. Sir Geoffrey in the history represents the madness. Bueno, Basil Hallward era un hombre que tenía facciones duras, facciones marcadas pero poco duras, y su cabello negro era como el carbón. Basil era un artista muy reconocido en Londres por sus magníficas obras, y fue quien hizo que Dorian y Henry se conocieran, dándole inicio a la trama del libro, y fue la primera persona en que se dio cuenta del cambio de personalidad de Dorian gracias a las influencias de Henry. Por lo tanto, Basil en esta historia representa la pasión, puesto que cuando él estaba retratando a este bello joven, ponía mucho de sí mismo en cada obra que realizaba.
Y Sir Geoffrey es un hombre que no lo describen físicamente, pero se dice que es un hombre que está totalmente trastornado. Y pues la verdad yo pienso que es un hombre pues muy feito, ¿no? Entonces, él estaba un día de casa y accidentalmente asesinó a James Vane, quien era el hermano de Sybil Vane. Sir Geoffrey en esta historia representa la locura. Lord Henry. Lord Henry. Eh, his, ah, his dark and romantic face and his dark hair. Deep and languid voice, white hands, brown pointed beard, black, well-drawn eyebrows. He was a man with hedonistic thoughts and a defender of pleasures. He had a very attractive way of conversing, and he's a very sexist man. And he defended beauty a lot, saying that it was the only thing worth it. He represents hedonism and pleasure. And and James Vane, 16 years old boy uh, with brown and messy hair, chubby figure, uh, big feet and hands. Uh, he had tattoos on both arms. He was a sailor. He adored her sister Sybil Vane. He was very jealous and overprotective with her. And when he found out about her sister's death, he sought out the killer, but thanks to Sir Geoffrey, he accidentally died. He represents revenge. Bueno, para decírselos en español, Lord Henry, bueno, Lord Henry, como pueden ver, era un hombre pues con un rostro moreno, tiene las manos blancas, tiene una barba café y tiene unas cejas bien marcadas. Es un hombre con pensamientos hedonistas y un defensor del placer. Tiene una forma de conversar muy atractiva y es un hombre muy pero muy sexista. Y, y él defiende mucho la belleza diciendo que es lo único que importa. También tenemos a James Vane, que es el hermano de Sybil, que tiene 16 años, que es medio regordete, tiene un pelo café y desordenado, tiene tatuajes en ambos brazos, sus manos y pies son grandes. Él adora a su hermana, pero es muy celoso y muy sobreprotector con ella. Y cuando él se dio cuenta de la muerte de su hermana, se prometió a sí mismo que iba a buscar quién la asesinó. Pero gracias a Sir Geoffrey, pues él murió accidentalmente. Okay, Sybil Vane was a 17-year-old girl. She had violet eyes and she had brown colored braided hair. She was an actress and she was going to marry the main character, but she passed away. She took her own life. And Lord Fermor was an old bachelor. He was Lord Henry's uncle. Most people said he was a selfish man, but he actually fed the poor people. Y pues en español, Sybil Vane era una muchachita de 17 años, tenía los ojos violeta y tenía el pelo marrón con trenzas. Ella era actriz y se iba a casar con Dorian, pero pues se suicidó. Y Lord Fermor era el tío de Lord Henry y era un viejo solterón y él alimentaba a los pobres, pero todos decían que él era egoísta. Ya, ahora sí, dejando ya de lado estos personajes tan maravillosos de esta historia, yo quiero continuar diciéndoles algo que yo encontré muy curioso al yo investigar sobre Oscar Wilde y sobre el libro. En primer lugar, fue que Oscar Wilde también era un tanto vanidoso, debido a que tenía muchos retratos del mismo en su casa guardados. Otro dato curioso es que en el libro Oscar Wilde retrata el Londres de esa época.
debido a que en el siglo XIX todo se basaba en la apariencia. Y otra cosa que quería recalcar era que en el inicio de la obra comienzan con un verano y haciéndonos como dar cuenta que todo comienza muy lindo, todo comienza muy perfecto y que termina con un invierno en el cual nos muestra que todo termina con muchas muertes y con muchos actos desastrosos que pasaron en su vida. Esto demostrándonos como que ya su vida no era perfecta en lo más mínimo. Mira, yo también investigando acerca del autor y de la obra, me di cuenta de que algunos pasajes de esta novela fueron utilizados en el juicio donde se culpaba a Oscar Wilde de ser homosexual. Y también que el retrato de Dorian Gray era una de las últimas obras clásicas del terror gótico. Bueno, Ay, niñas, imagínense que me enteré que el libro pues era considerado como muy vulgar en su época. Entonces al autor, a Oscar Wilde, le dijeron que tenía que cambiar muchas cosas. Entonces cambió los personajes y le agregó nuevos capítulos, y esta nueva, bueno, como esta nueva muestra del libro salió en 1890. bueno, y me hiciste acordar que como gran parte del material original del libro fue eliminada por pues temas escandalosos, en 2011 un señor que se llamaba Nicholas Frankel hizo una edición que incluía fragmentos, ilustraciones y connotaciones pues que tenía el libro original y lo publicó. Bueno, niñas, y con todo eso, pues ¿ustedes qué opinan del libro? I don't like Lord Henry because he's very manipulate, and he was very sexist, referring to women as decorative sexist. Bueno, lo que mismo me gustó de esta obra fue que nos deja una enseñanza muy valiosa acerca de la belleza y de que considero de que las personas tenemos algo mucho más importante como la personalidad, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Y algo que no me gustó del libro fue de que Lord Henry era un hombre muy manipulador y muy machista, refiriéndose a las mujeres como sexos decorativos. What I most liked about the book is the evolution of each character because it described very well their feelings and their thoughts. And what I didn't like about the book is chapter 11 because it was very long and very hard to understand. Bueno, lo que más me gustó del libro fue la evolución de los personajes porque describían muy bien cómo se sentían y cómo pensaban. Y lo que menos me gustaba fue el capítulo 11. What I like most about the book is that it has a great impact on today's society. Society only focuses on physical appearance, and today's society needs books like this to learn the consequences about living a life based on the obsession with perfection. And I also really enjoy how Oscar Wilde described his characters physically and psychologically. And yes. The thing that I like the most in this book is the message that it leaves us, that is not to let influence by other people and by other thoughts. And another thing that I like so much about this book was that how he portrayed the characters and how he describes their way of being. And the thing, and in the other hand, I don't like the character of Lord Henry because he was so selfish and so manipulative and so sexist. Bueno, niñas, si ustedes tienen alguna frase favorita que les haya gustado del libro. Sí, yo tengo una que es muy bonita, que es: cuando somos felices siempre somos buenos, pero cuando somos buenos no siempre somos felices. Bueno, la mía es: ninguna vida está destrozada a no ser aquella cuyo crecimiento se detiene, que se encuentra en la página 102 por si les gustaría buscarla.
La mía es el terror es la base del optimismo en la página 101. Bueno, pues la mía, de hecho, muchachas, está en la contraportada, entonces se las voy a leer. Tengo celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de este retrato mío que has pintado, porque ha de conservar él lo que yo debo perder. Cada instante que pasa me quita algo a mí y le da algo a él. Ojalá fuese al revés, ojalá cambiase el cuadro y ojalá yo fuese siempre como soy ahora. Porque lo has pintado, un día se burlará de mí, se burlará horriblemente de mí. Bueno, estos agradecimientos van para los docentes, quienes nos brindaron los espacios para la ejecución de nuestro proyecto. También a David, el de nuestro grado, por su gran compañerismo de habernos acompañado en la parte del proyecto. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Y a ustedes muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Realmente se ha logrado un nivel muy alto con estos jóvenes, esta capacidad de análisis y de transmisión de la belleza que trae la literatura. Toda la literatura está impregnada de belleza, toda, la infantil, la juvenil, la clásica. Esa es una de las cosas más valiosas que tiene la literatura. Y estas niñas nos acaban de demostrar uno de los libros más paradigmáticos de la literatura universal, porque representa no solamente a la sociedad de esa época, sino al personaje. Oscar Wilde fue un personaje sufrido precisamente por esa condición, esa situación que padeció y la persecución que padeció. Él lo refleja en ese libro y deja las enseñanzas que vemos allí. Y esa paradoja que nos leyó al final la compañera es la paradoja que encierra ese libro. Yo las felicito, me siento admirado y siento que hemos llegado a un punto muy alto de transmisión en este fenómeno de literatura. Les pido un aplauso sincero y fuerte para esa calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.